Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, yo no sé si puede ser magistral después de la intervención de la rectora, la verdad, porque su invitación, rectora, en primer lugar me emociona. Y además quiero hacer también un punto y vincular, ¿no es cierto?, su discurso con la carta del diario ayer de la rectora de BES, y solo puedo decir que nuestras rectoras, mujeres, nos hacen sentir orgullosísimos, ¿no es cierto?, respecto de instalar un horizonte y una línea que es precisamente también la línea de nuestro gobierno, ¿no? Avanzar efectivamente hacia una educación pública, una columna vertebral sólida, ¿no es cierto?, que sea la oferta para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Así que solo agradecerle su discurso y reiterarle, ¿no?, me siento muy emocionado por lo que usted ha dicho. Saludarla, felicitarla y a través suyo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Quiero saludar también a la subsecretaria Naranjo, a la subsecretaria de Educación Superior Verónica Figueroa, saludar también al rector Corrales, a la rectora de BES también que nos acompaña, también a todas las autoridades de orden público que están presentes, autoridades universitarias, cuerpos directivos, docentes, funcionarios, funcionarias y todos, especialmente las y los estudiantes, que probablemente muchos de ellos nos siguen a través de las redes porque no nos da todavía el aforo. La conferencia que quiero compartir con ustedes tiene mucho de probablemente los desafíos que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este desarrollo sostenible, se vinculan también, ¿no es cierto?, con nuestro programa de gobierno y con aquello que estamos planteando hoy día para la educación superior en Chile. Por lo tanto, quizás primero señalar que en la actualidad nuestro planeta enfrenta una serie de complejidades asociadas también estos a desafíos, ¿no es cierto?, relacionados con la crisis climática, con la pobreza, con la desigualdad, con la injusticia, con la salud. Estamos, no sé si saliendo, allá a esta altura uno no sabe, ¿no es cierto?, estamos en medio de la pandemia o estamos saliendo de la pandemia. Y todas las consecuencias que ha tenido esta pandemia asociadas a las inequidades, ¿no? Se nos ha develado una situación en el mundo entero. Y en el ámbito educativo probablemente, porque es mi cartera, ¿no es cierto?, es donde estamos hoy día trabajando fuertemente, es donde hemos podido evidenciar la mayor cantidad de consecuencias, ¿no? Y esto claramente nos invita a hacer transformaciones, ¿no? Esto nos inspira y nos dice, bueno, ¿cómo vamos a resolver las grandes brechas educativas, que no son solo las escolares probablemente, que es lo que yo más transmito, sino que también el conjunto de brechas que se producen en la educación superior? De importante relevancia y preocupación, al menos desde mi punto de vista, son las de la salud mental, ¿no? Yo se lo he señalado a los rectores y rectoras en distintas ocasiones, mi preocupación por lo que yo creo que es una crisis de salud mental que no hemos logrado pesquisar del todo y que tiene un fuerte impacto en la formación de las y los profesionales del futuro. También probablemente algo que aparece y se visualiza con mucha claridad es cuál es el rol de los estados, ¿no es cierto?, después de la pandemia. Todas las soluciones a la gran crisis tienen relación, a esta gran crisis que fue la pandemia, tienen una vinculación con la alianza público-privada, cuando uno mira, ¿no es cierto?, la producción de vacunas o mira, ¿no es cierto?, otras soluciones que llegaron en los distintos países. Sin embargo, lo que se nos pone como total y absoluta claridad es que sin un Estado sólido, fuerte y que acompañe a las y los ciudadanos, va a ser imposible salir de esta crisis. Hace pocas semanas atrás, en la Casa Central de la Universidad de Chile, compartíamos el lanzamiento del documento de reimaginar, ¿no es cierto?, el escenario educativo del futuro, la transformación educativa que se nos está hoy día colocando como una tarea importante a todos los países del mundo, y claramente una cosa importante era devolver el valor público de la educación y la presencia del Estado en el desarrollo, ¿no es cierto?, de ese valor público. Si bien muchos quisieron en algún minuto decir que todo se regulaba a través del mercado o que era posible, ¿no es cierto?, solo establecer algunos lineamientos generales, ¿no es cierto?, algunos sistemas que permitieran decir que esto se hacía bien, sabemos que eso no es así y que tenemos una obligación como gobierno, pero más allá de este gobierno, de los gobiernos que vengan y del Estado, de volver a establecer un nuevo contrato social con sus universidades,
las universidades del Estado. Y es por eso que es importante comenzar procesos de diálogo profundos, ¿no es cierto?, honestos, verdaderos, para poder delimitar cuáles son las funciones y las tareas, ¿no es cierto?, las empresas que tienen, ¿no es cierto?, que empujar las universidades del Estado en relación con el proyecto país y el proyecto educativo país también, ¿no?, que son dos cosas que tenemos que entenderlas, que están siempre vinculadas y que además se dan en procesos de cambio como el que nosotros estamos viviendo hoy día. Yo quiero recordar que tengo obligación, de acuerdo a la Contraloría, de la presidencia absoluta. Por lo tanto, lo que estoy señalando es, me refiero, ¿no es cierto?, al proceso completo que está viviendo nuestro país, los procesos de cambio que estamos viviendo hace 3, 4 años y que probablemente algunos han podido identificar, ¿no es cierto?, de mucha más larga data. Voy a partir con el discurso, porque siempre me pasa lo mismo, me pongo... Bueno, la pandemia, como les decía, ha agudizado los desafíos. Entre sus consecuencias a nivel global, quizás las más importantes tienen que ver con que nos ofrece, a pesar, ¿no es cierto?, de la situación compleja que hemos vivido y la cantidad de muertes a nivel mundial, una posibilidad de poder renovar nuestros sistemas educativos en su conjunto. A propósito de esto, ¿no es cierto?, y como les señalaba yo a través de este documento, Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, es esencial establecer un nuevo contrato social entre el Estado y los centros educativos, sean estos escolares y sean también estos superiores. Por lo tanto, suscribimos a esta necesidad que se nos impone hoy día y probablemente parte de lo que nosotros vamos a dar como respuesta en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de septiembre, cuando se nos citó, ¿no es cierto?, y vayamos a dar respuesta junto al presidente, va a tener relación con este nuevo contrato social y cómo establecemos esa nueva relación con las universidades del Estado. Creemos que la educación superior pública ha acompañado a nuestro país desde siempre, ¿no? Sin duda alguna que la fundación de la Universidad de Chile, hace cuántos años, ¿no es cierto?, por allá, por 1842, liderada, ¿no es cierto?, por Andrés Bello, es una tradición que tenemos que recuperar, es un espíritu, una fuerza, una energía, ¿no es cierto?, en donde está vinculado al nacimiento, al crecimiento, a la expansión de la República, también las universidades del Estado que van dando respuesta de acuerdo a las necesidades que se van generando, ¿no es cierto?, a través del crecimiento y las necesidades del ámbito económico, la producción, la cultura, las humanidades. Por eso creemos firmemente que las universidades del Estado deben estar también al servicio de este proyecto país. No obstante, sabemos que esa educación pública de hace un siglo, más de un siglo, nació también para las élites. Y los avances del siglo XX, probablemente con la incorporación de las clases populares al desarrollo, ¿no es cierto?, a través de la invitación a estudiar a las universidades, lo mismo que la educación pública, los grandes liceos de los que me imagino muchos de ustedes salieron, yo también salí de un liceo público, son respuestas que un Estado fortalecido, un Estado robusto le daba, ¿no es cierto?, a su país. Y por eso es que es importante pensar, ¿no es cierto?, en cómo surgen cada una de las universidades, ¿no? Y cómo en algún minuto no solo la Universidad de Chile, luego tenemos, ¿no es cierto?, la Universidad Técnica del Estado y más adelante, ¿no es cierto?, el nacimiento de esta universidad como instituto profesional, que claramente lo que hace es establecer un lineamiento, ¿no es cierto?, dar respuesta a una necesidad importante de formación de un grupo de jóvenes de nuestro país. Con la reforma de 1980, ya lo señalaba, ¿no es cierto?, la rectora, Chile entra en una etapa distinta de la educación superior. En primer lugar, caracterizada por la regulación del sistema, el incentivo a la creación de nuevas instituciones y la imposición del autofinanciamiento. Características fundamentales de lo que terminaron siendo las bases, ¿no es cierto?, de un proceso muy claro hoy día de mercantilización de nuestro sistema de educación superior, un proceso acompañado también de una segmentación de la educación universitaria estatal y la eliminación de las instituciones de educación técnico en el ámbito, ¿no es cierto?, también del Estado. Sin perjuicio de las importantes discusiones que se dieron a la vuelta de la democracia, este proceso de reforma se vio proyectado en los gobiernos democráticos. De este modo, el sistema de educación superior bajo este enfoque ha estado más bien lejos de los objetivos de una educación integral e inclusiva.
Este es el sálvate solo, sálvese quien pueda, ¿no? Más bien una de sus principales preocupaciones ha sido el aumento al acceso a la educación superior, bajo la idea de que este por sí solo contribuiría al crecimiento económico y a una mayor movilidad o fluidez social, por medio de un incremento, ¿no es cierto?, de matrícula. A partir de las políticas de aranceles con y sin subsidio estatal y la competencia del mercado educativo, es el escenario que hoy día enfrentamos. En la actualidad, si se considera el total de estudiantes matriculados en la educación superior, las instituciones estatales representan solo el 17% de los mismos. Y esto es el resultado del conjunto de políticas, ¿no es cierto?, que se han implementado durante años. De ahí la necesidad de este nuevo contrato social entre el Estado y las universidades del Estado. De este modo se desarrolla el proceso de masificación inorgánica de la educación superior y se consolida un sistema hegemónicamente privado. Son las instituciones técnico-profesionales y las universidades privadas las que terminan absorbiendo la demanda por una educación superior para los sectores antes excluidos, en un proceso que se va configurando, en el que se va configurando esta segmentación social muy diferenciado en cuanto a su pertinencia, contribuyendo a la reproducción muchas veces de desigualdades y a la creación de nuevos circuitos también de exclusión y desigualdad. En este intertanto, el Estado por décadas ha realizado esfuerzos por redefinir su relación con las universidades del Estado, esforzándose por asignarles más que un lugar dentro de un modelo competitivo, para tratarlas, ¿no es cierto?, como agencias de su propia creación y ojalá para la satisfacción de los fines públicos. Los fundamentos basales de este modelo han sido fuertemente cuestionados por el movimiento social de la educación, que empujaron con energía distintas transformaciones que tuvieron como resultado nuevas normativas. Sin duda alguna que todos recordamos, ¿no es cierto?, las movilizaciones de... Yo siempre me incorporo aquí porque encuentro que es injusto que todo el mundo empiece a contar desde 2006 con los pingüinos. Yo estaba en la universidad en el 97, así que quiero decir, la discusión de la ley marco, movilización importantísima, 2006, 2011, y si nosotros seguimos, ¿no es cierto?, han sido las y los estudiantes junto a y los académicos quienes han movido, ¿no es cierto?, con su capacidad de agencia, precisamente la agenda educativa. Un proceso que si bien tuvo reformas importantes y que reconocemos, ¿no es cierto?, y que son mejoras significativas en distintos aspectos del sistema, como la ley de universidades del Estado o la política de gratuidad, sabemos que estamos aún en deuda. Frente a este escenario es que se construye nuestro programa de educación superior. Frente a la ausencia de un horizonte claro para las transformaciones, nos hemos planteado avanzar en las garantías del derecho a la educación, un derecho que debe estar al mismo tiempo estrechamente vinculado al modelo de desarrollo y al de la sociedad que buscamos las y los chilenos. Para ello tenemos la firme convicción de que debemos fortalecer la educación superior pública en Chile, recuperar la soberanía de la sociedad y de la democracia sobre la dirección del sistema de educación en su conjunto, orientándolo principalmente bajo las lógicas del bien común y no de la competencia. Una educación superior que esté al servicio de un desarrollo humano que sea sostenible, que responda a los desafíos del siglo XXI, que permita un modelo de desarrollo y que en definitiva nos permita, ¿no es cierto?, ingresar en plenitud al siglo XXI. Tenemos un programa de educación superior muy ambicioso, que junto a la recuperación de la educación superior estatal, se plantea también mejorar las políticas de financiamiento. Ese es nuestro compromiso, crear nuevas políticas de acceso, nuevas políticas de permanencia, que sean efectivamente inclusivas, mejorar la calidad integral del sistema, fortalecer la educación técnico-profesional estatal y avanzar gradualmente a la condonación de las deudas por estudiar. Un programa que deberemos implementar con importantes obstáculos económicos, políticos y también de carácter administrativo. Sabemos, ante un escenario de estrechez económica que debemos considerar. Queremos reconstruir las relaciones a través de este nuevo contrato social entre el Estado y las universidades y sus universidades. Que dejemos de entenderlas como contrapartes exclusivas para la transferencia y que pasemos a entenderlas como colaboradoras de la función que desempeñamos desde el Ministerio de Educación como órgano rector y orientador de la política educativa del país. Una colaboración que no se va a agotar solamente en la recuperación y expansión de la educación superior del Estado, sino que también
es fundamental que nuestras universidades contribuyan en los principales desafíos que tenemos como país, como por ejemplo el déficit docente, como por ejemplo la validación de los estudios de profesores del mundo técnico profesional, que esta universidad ha desempeñado con mucho éxito durante tantos años, o como por ejemplo el cambio de paradigma del sistema educativo, incorporando, ¿no es cierto?, las visiones de igualdad y equidad de género, la valoración de las disidencias, la incorporación de la economía circular, el desarrollo de un modelo sustentable. Resulta fundamental entonces para nosotros como gobierno que las universidades del Estado contribuyan gradualmente a un acceso inclusivo para la educación superior, apoyando con el diseño de nuevas políticas precisamente para permitir a los más vulnerables y a las más vulnerables ingresar a las mejores instituciones. Enfrentar las desigualdades del sistema educacional pasa, lo creemos firmemente desde el gobierno, por abrir más oportunidades con políticas de acceso a las mejores instituciones, a los más desventajados, aquellos que muchas veces están en los liceos públicos de nuestro país. Hemos también evidenciado en los últimos años un importante déficit de matrícula en las carreras de pedagogía, lo quiero mencionar. Y además este déficit se proyecta de manera exponencial hacia el futuro y por lo tanto es una preocupación que tenemos. Esto se suma también a las preocupantes evidencias sobre la deserción de las carreras de pedagogía, especialmente en los primeros 5 años. Este fenómeno responde a muchos factores, pero los más preocupantes y centrales de todos ellos fueron la ausencia del Estado en valorar la profesión docente como un actor clave de la sociedad, como también la abierta y total desregulación que existió por muchos años en el sistema de educación superior, que permitió una expansión importante de matrícula, pero a la vez otorgó una libertad absoluta, libertinaje podríamos decir, de muchas instituciones en la formación de profesores, que no siempre contaron con las condiciones óptimas para hacerlo. Por ello necesitamos de instituciones formadoras y especialmente las del Estado, no solo para alertar sobre posibles asignaturas, carreras o territorios que deben ser cubiertos para este déficit, sino tener un rol activo en el diseño e implementación de políticas públicas de atracción y retención de las y los profesores que necesita nuestro país. Y aquí hago un punto especial. Esta universidad rectora ha sido un colaborador, una colaboradora con la formación de profesores y profesoras en el ámbito técnico profesional. Y tenemos que ser capaces de tener más programas todavía que nos permita validar los estudios, ¿no es cierto?, de quién desde el mundo técnico han ido colaborando, ¿no es cierto?, en la formación de estudiantes secundarios. Queremos invitarlos entonces, queremos invitar a la rectora y a los rectores presentes, a través, ¿no es cierto?, del rector Corrales, también a todas las universidades del consorcio, a que construyamos en conjunto esta mirada de largo plazo y de sociedad sobre la profesionalidad, sobre el desarrollo productivo del país, sobre la formación docente, que es mi preocupación permanente, porque creemos que todos los actores educativos que están involucrados en las trayectorias educativas, no solo en la educación parvularia, en la educación básica, en la educación secundaria, sino también quienes están en la formación superior universitaria y técnica, deben contribuir en la búsqueda, ¿no es cierto?, de estas soluciones conjuntas dentro de este proyecto país que tenemos y que está a la base de nuestro programa de gobierno. Queremos que se sientan involucrados e involucradas y para eso cuenten con un gobierno que tiene una visión del Estado distinta, que cree, ¿no es cierto?, en el rol que cumple el Estado de acompañar, de financiar y de establecer en conjunto ese horizonte de cambios. Estamos proponiendo al país un cambio de paradigma educativo, un cambio que va a ser complejo, que sabemos, ¿no?, por nuestra tradición educativa de los últimos 20 o 30 años, ¿no es cierto?, muy vinculada a las mediciones a gran escala, ¿no es cierto?, a la estandarización, a la auditoría permanente y a la rendición de cuentas, ¿no? Cuestión que nosotros creemos que finalmente ha afectado esencialmente en la confianza que debemos tener sobre nuestras instituciones educativas.
Y quisiera en esto traspasar esta confianza que yo declaro abiertamente por mis colegas, las y los profesores del país, porque creemos en su función, en la confianza que debemos tener también en las y los rectores, las y los cuerpos académicos, los decanos y decanas, ¿no es cierto? Y especialmente en las y los estudiantes de las universidades del Estado, que claramente cuando llegan a las instituciones tienen como foco servir a su país. Es ese el eje, ¿no es cierto?, que nosotros queremos cambiar. Ese es el paradigma que tenemos que impulsar en toda la trayectoria educativa. Y para eso es fundamental, entonces, contar con la anuencia, ¿no es cierto?, de las comunidades. Una de las principales tareas que tenemos, no solo porque es nuestro programa de gobierno, sino también porque es el llamado que nos hace las Naciones Unidas, es a reimaginar los sistemas educativos, es a repensar las formas de la renovación que debe tener el sistema en su conjunto. Y esto está centrado también en el valor que nosotros debemos asignarle a los centros educativos, y quiero considerar las universidades también aquí, como productoras de conocimiento. El viernes pasado y ayer estuvimos entregando premios nacionales. Nos acompañó la rectora de BES, ¿no es cierto?, que está en es parte de ese jurado, y también los premios nacionales y otros rectores representantes, ¿no es cierto?, del CRUCH. Y lo que nos pasaba era que yo reflexionaba en torno a qué poco conocemos lo que se hace en nuestro país. Es impresionante la cantidad de investigación científica en el arte, en las humanidades. No nos toca entregar ese premio, lamentablemente. Me hubiera encantado entregar el Premio Nacional de Literatura, pero está en cultura ahora. Pero quiero decirles que en ciencias naturales, ciencias aplicadas y también en historia, es impresionante cómo las universidades del Estado, las universidades regionales, las universidades que están aquí, hacen producción de conocimiento y aportan, ¿no es cierto?, no solo en Chile, sino que también afuera en desarrollo de política pública. Son esas cosas las que nosotros tenemos que traer hacia nuestro país, son esos talentos los que nosotros tenemos que potenciar. Y especialmente cuando mirábamos el currículum de muchos de ellas y muchos de ellos, uno miraba y decía, ¿estudió dónde? En el liceo número 1, ¿no es cierto?, de hombres de Talca. Eso es educación pública. Nos han querido decir que esa educación pública no es de calidad, y la verdad es que creemos y estamos confiados en que esa educación pública sí puede ser de calidad, y la educación pública, escolar y superior debe recuperar su sitial de precisamente productores y productoras de conocimiento. A eso nos llama también el concierto internacional, a convertirnos en un país que produce conocimiento y que no solamente desarrolla actividades extractivistas, ¿no es cierto?, y que los cielos del norte y que los océanos no son solo para las universidades extranjeras para venir a investigar, sino que también podemos hacerlo. Pero eso no se puede si no está el Estado detrás, con financiamiento, con recursos, con acompañamiento. Y por tanto, esta es una de las claves, ¿no es cierto?, que se nos señalan desde el llamado que nos hace UNESCO para la transformación educativa. La posibilidad de ser productores de conocimiento en distintos ámbitos y donde nos encontremos, ¿no es cierto?, en la labor educativa, poder hacer esta producción de conocimiento. Estamos convencidos que la labor educativa en la educación superior tiene que tener un componente transformador. Probablemente en nuestra revisión, a lo mejor ahí me equivoco, subsecretaria, ojalá, ¿no es cierto?, en la transformación, el cambio que miremos, ¿no es cierto?, de la expansión universitaria y las nuevas formas de acceso, haya un componente asociado, ¿no es cierto?, a la retribución al país que cada profesional ojalá pudiera hacer en nuestra patria. No sacamos nada con formar, ¿no es cierto?, buenos profesionales en los distintos ámbitos, si eso va a quedar encapsulado o no tiene un sentido, ¿no es cierto?, de colaboración con el desarrollo del país. Ojalá volver, ¿no?, a esa mirada que en algún minuto, por ejemplo, desde las escuelas normales se incorporaba, ¿no es cierto?, con 2 años de trabajo en el mundo rural o en ciudades tan alejadas, ¿no? Recordar a nuestra Gabriela Mistral desempeñándose en las escuelas, ¿no es cierto?, de los Andes, Punta Arenas, Temuco, Antofagasta, donde en el fondo retribuyó la formación que el Estado le estaba entregando. Por último, quisiera detenerme, ¿no es cierto?, en los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro. No solo son aquellos que hemos señalado, ¿no es cierto?, que se requieren para entrar en plenitud en este siglo XXI, también la incorporación bajo la lógica de la colaboración, la posibilidad de la interdisciplinariedad, siempre me cuesta decir esa palabra.
que no solo quizás se da dentro de las propias casas de estudio, sino que también entre las distintas universidades, ¿no? A través de la generación de consorcios donde colabora una universidad con otra. Escuchaba yo al rector Vidal cómo decía, ¿no? Tenemos una hermandad con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y claramente eso lo que va a permitir es poder hacer estas alianzas, crecimiento, investigación, extensión. Del mismo modo, como yo señalaba, ¿no es cierto?, los temas asociados a salud mental, el desarrollo socioemocional. Las universidades no pueden ser espacios de sufrimiento, como nos ha tocado mirar muchas veces cuando los estudiantes no dan, de alguna manera, por distintas razones, para terminar un semestre como corresponde. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, se ven apoyados por tratamientos, ¿no es cierto?, por medicación. Significa que algo pasa, ¿no? La experiencia universitaria no puede ser traumática. La experiencia universitaria, ¿no es cierto?, es para el crecimiento. Entonces, ¿cómo revisamos nuestros modelos de desarrollo interno, ¿no es cierto?, las mallas curriculares, los prerequisitos y todas estas cosas, ¿no es cierto?, que entiendo yo desde el mundo académico a veces se tornan difíciles porque todas las áreas son tan importantes. Lo mismo con la interculturalidad. No tenemos una universidad indígena, pensaba yo, ¿no? Sabiendo que somos un país claramente mestizo y que no ha hecho un reconocimiento de sus pueblos originarios muchas veces. Pero ¿qué desafíos tenemos hoy día para poder tener una incorporación de una visión intercultural dentro de las universidades? ¿Cómo se recoge esta interculturalidad? Que a lo mejor no está solamente relacionado con los pueblos indígenas, sino que también hoy día con el alto número de migrantes, ¿no es cierto?, que vienen precisamente a buscar otras oportunidades en nuestro país. Y es por eso, ¿no es cierto?, que, y por último, quisiera señalar que dentro de este marco están los temas asociados a las políticas de género. En el último tiempo, y ustedes lo han visto, las estudiantes secundarias, ¿no?, luego, ¿no es cierto?, del gran movimiento feminista que nace en las universidades, este año en particular han sido las estudiantes secundarias las que nos han hecho ver al Ministerio de Educación cómo avanzamos en una educación no sexista. Y es por eso que hemos propuesto algunas reflexiones también para el mundo universitario, ¿no? Ojalá tener claustros en donde se piense esta educación que tenemos hoy día bajo este paradigma actual, en donde no necesariamente se ejerce violencia de género, sino que más bien a veces convivimos con estereotipos, con prejuicios que parecen invisibles porque no los hemos reconocido aún, ¿no? Entonces la necesidad importante de avanzar en un cambio a nuestra cultura patriarcal, en que en la educación superior también se puedan expresar las distintas formas, ¿no?, de esta afectividad y de esta sexualidad. Queremos pedirle desde el gobierno a todas las universidades que puedan avanzar en estas reflexiones, estas discusiones, embarcarse en estos procesos que a veces no son tan fáciles porque lo que hacen es que nos permiten hacer estos procesos llamados de deconstrucción, donde tenemos que identificar en qué no estamos bien, en qué estamos fallando y qué cosas debemos eliminar de nuestros lenguajes, de nuestros currículum, de nuestras materias, de nuestras orientaciones. Los desafíos, como ven, que tenemos como país son mayúsculos en la educación escolar, en la educación superior especialmente, y estamos firmemente comprometidos, no los vamos a ignorar. Creemos que hay que hacerle frente a cada una de estas problemáticas, que tenemos un rol fundamental como Estado para alcanzar aquella educación que efectivamente sea integral y que, como hemos señalado, nos permita, en el marco del cambio de paradigma, poder integrarnos, ¿no?, plenamente en el siglo XXI. Ese es el compromiso del gobierno del presidente Boric, ese es el compromiso de nuestro ministerio y cuenten con nosotros siempre porque queremos establecer una relación abierta, franca, un ministerio de puertas abiertas. Muchas gracias.